mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Glorioso, gritamos fuerte, glorioso, gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré.
siempre y siempre no cambiará. Tu nombre, oh Dios, por siempre y siempre grande será. Grítalo, grítalo, Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Grítalo, 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 Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu Dios. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu gloria. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Hola, muy buenas noches. Para nosotros es nuevamente un placer volver a estar con ustedes acompañándolos un viernes más, un viernes de estudio bíblico. Desde Chía, un municipio de Cundinamarca, Colombia, los saludamos. Para los que no nos conocen, somos Maribel Rivera, mi esposa, y Ricardo Sierra, y tenemos el privilegio de ser los pastores de la iglesia Misión Familia en Chía. Le damos la bienvenida a cada una de las familias, de las personas que se están conectando a esta hora. Los saludamos, les enviamos un fuerte abrazo, un caluroso saludo y esperamos que nos acompañes en este tiempo de estudio bíblico de los viernes.
Muy buenas noches, qué gusto poder compartir con ustedes este momento tan especial de estudio bíblico. Dios les bendiga y disfrutemos de la mejor manera posible este conocimiento que el Señor nos ha dado para compartir con todos. Saludamos a cada persona, a cada familia de las congregaciones de Misión Familia en la ciudad de Tampa, en la ciudad de Bogotá y por supuesto aquí las familias que hacen parte de la congregación de Misión Familia en Chía. Bien, estamos, como lo decíamos, hablando acerca de una de las doctrinas bien importantes, que es la palabra de Dios o la Biblia. Y estamos aprendiendo acerca de ella algunos aspectos que son importantes y muy interesantes para que nosotros como creyentes que basamos nuestra creencia en lo que es la palabra de Dios, es muy importante que conozcamos aspectos relacionados con ella. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a entregarle a nuestro Señor y Salvador este tiempo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que aleje cualquier interrupción, cualquier cosa que se quiera interponer para que no podamos escuchar el mensaje y el estudio que hoy tenemos para cada uno de ustedes. Yo los invito a que cierren sus ojos y allí donde esté, entreguémosle el tiempo y este espacio a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar esta noche escuchando el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque a pesar de las dificultades de la semana, a pesar de los problemas o algunos contratiempos que podemos haber tenido en el transcurso del día, Señor, tú has sido fiel. Y si hoy estamos aquí en este lugar escuchando este mensaje, es porque tu fidelidad ha estado con nosotros. Es porque tú has decidido, Señor, que cada uno de los que está al otro lado de la pantalla, de su celular, de su tableta, de su computador, es porque esa es tu decisión, que escuche este mensaje. Padre, yo bendigo a cada familia y a cada persona que se encuentra escuchando este mensaje. Y te pido, Espíritu Santo, que fluya a través de nosotros, Señor. Que no seamos nosotros, sino que sean palabras tuyas, para que las personas puedan crecer, para que las personas que escuchen este mensaje, Señor, también maduren espiritualmente. Gracias, Dios, por el espacio. Gracias por Misión Familia. Gracias por el pastor Giovanni y la pastora Elena, que han permitido tener estos espacios de crecimiento, estos espacios en donde nos edificamos mutuamente. Para nosotros primero como expositores, pero también para las personas que hoy están escuchando. Gracias, Señor, porque por medio de estos espacios cada día crecemos más, cada día te conocemos más y cada día te amamos más. Ese es el objetivo de estas transmisiones, de estas palabras que llevamos los viernes, el devocional de los miércoles y de cada cosa que se realice desde Misión Familia. Señor Espíritu Santo, libéranos, Padre Santo, de la carga, libéranos de las preocupaciones, para que nuestra mente se concentre en tu palabra, para que nuestro corazón entienda cada cosa que tú quieres hablarnos el día de hoy. Abre la mente, Señor, y abre nuestros corazones y permita que nada se interrumpa esta atención que debemos tener. Gracias por esta noche, Señor. Bendecimos a cada persona que se está conectando, que se va a conectar o que posiblemente más adelante escuche este mensaje. Te damos gracias y te entregamos este espacio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a continuar, como lo hemos dicho, hablando de la doctrina de la Biblia. Y antes de iniciar con el tema que hoy el Señor ha colocado, queremos recordar que lo que hemos estado hablando acerca de la Biblia y lo que aprendimos el pasado viernes es que la Biblia y la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Y nosotros debemos hablar en este estudio bíblico y conocer de las Escrituras
porque es por medio de ellas que vamos a conocer la naturaleza de Dios, del hombre, del origen de todo, de la naturaleza del pecado. Vamos a conocer el plan que Dios tiene para salvar del pecado a los seres humanos y otra cantidad de conceptos referentes a nuestra vida y a nuestra relación con el Creador. Un versículo que nos sirvió de base y que nos va a servir, yo pienso que durante todo este tiempo, está en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, Pablo hace una descripción magistral de lo que significa y representa la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros los creyentes. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es una descripción precisa y magistral de lo que es la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos y para enseñarnos. El primer aspecto importante que tratamos fue que debemos comprender que si bien la Biblia es la palabra de Dios, esta fue escrita por seres humanos. Y a eso le llamamos la doble autoría de las escrituras. Es decir, es inspirada por Dios, pero fue escrita, pensada, recopilada, editada por seres humanos. Lo segundo que vimos, y que también es muy importante cuando nos acerquemos a la Biblia, es que siempre que lo hagamos, ya sea para estudiarla, ya sea para enseñarla o para predicarla o para hacer nuestro tiempo devocional, siempre que lo hagamos debemos tener 5 miradas. 5 miradas, debemos hacer 5 miradas. La primera mirada que debemos hacer es hacia arriba. Es decir, que vamos a mirar pidiéndole a Dios que nos hable por medio de su palabra, y esto lo vamos a hacer con reverencia y lo vamos a hacer en oración. La segunda mirada que debemos hacer es mirar hacia abajo. Y lo que hacemos cuando miramos hacia abajo es que analizamos el contexto de esa porción de la Biblia, de ese capítulo que estamos leyendo, es decir, quién era el escritor, en qué momento se encontraba, ¿cierto? Y tratamos de analizar lo que más o de investigar lo que más podamos acerca de esa porción de la Biblia. La tercera mirada y cuarta es una que debemos hacer hacia adelante y hacia atrás, es decir, esa porción que estoy analizando, qué relación o qué me dice después de esos versículos o de ese capítulo, y qué hay antes o qué hay después. Y cómo eso que estoy leyendo se conecta con el mensaje global de la Biblia, que es la obra de Cristo. Cómo esa porción de la Biblia se conecta con el antes, con el después y con el mensaje total de esa Biblia. Y la última mirada, que también es muy importante, es mirar hacia aquí y hacia ahora, porque debemos construir un puente entre el mundo bíblico y nuestro mundo, y a eso nosotros le llamamos aplicación. Y lo que debemos hacer con esa mirada es ver la relevancia que tiene el texto que estamos leyendo en nuestro diario vivir. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Bien, creería que hoy podemos empezar por entender y considerar algunas implicaciones sobre determinar en nuestra convicción que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Declarar que la Biblia es la palabra de Dios implica que Dios habló en el pasado y continúa hablando hoy a través de lo que habló en esa época. Esto significa que nuestro Dios es un comunicador. Él habló a seres humanos y ellos fueron capaces de poner por escrito todo lo que les habló, y por medio de esos escritos Dios continúa hablando a toda la humanidad. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta
5 cosas adicionales antes de acercarnos a ella. Es importante que las tengas en cuenta. Primero, su inspiración. Dios habló de manera que pudiera registrarse en lenguaje humano. Su veracidad. Dios habló de una manera confiable. Su unidad. Dios habló de manera coherente. Y también mirar la parte de lo que es la claridad. Dios habló a fin de ser comprendido. Ser claro es que las personas comprendan mi mensaje. Y sobre todo la autoridad. Dios habló con el fin de ser obedecido. Entender estas dimensiones de la Biblia nos deberían motivar para tomarla en serio y con eficacia. Veamos cada una de ellas. Primero, la inspiración de la Biblia. Los cristianos nos referimos a la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que las palabras que están en la Biblia son el habla enviada por Dios. Es lo que Dios quiso decir. Este versículo nos declara la fuente y la autoridad de la Biblia. También afirma su relevancia permanente. Es útil para hoy, para nosotros. Cuando leemos cualquier pasaje de la Biblia, debemos recordar que nos llega como el aliento de Dios y que definitivamente Él se propone que nos sea útil, que nos sea útil en todo sentido y propósito. Segunda de Pedro 1:20-21 dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, debemos entender que los profetas fueron seres humanos quienes hablaron y escribieron, pero lo hicieron de parte de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. Podemos decir entonces que la inspiración de la Biblia significa que la Escritura dice lo que Dios quiso o permitió que fuera registrado y que afirma lo que Él quiere afirmar. Inspiración es sencillamente una relación entre la voluntad de Dios y las palabras que leemos en la Biblia. Debemos tener presente que la inspiración verbal no restringe ni anula la personalidad. Es decir, ese estilo individual, los pensamientos y la creatividad de los escritores humanos. Miremos la veracidad de la Biblia. Ok, entonces el primer punto es la inspiración de la Biblia. El segundo punto que debemos tener en cuenta es la veracidad de la Biblia. La confianza en la veracidad de la palabra de Dios forma parte de nuestra confianza en el carácter de Dios como alguien veraz y confiable. En la comunicación escrita o hablada, la verdad es una cualidad de las afirmaciones o proposiciones. Algo verdadero o no lo es o lo es, si es coherente con nuestra realidad. Debemos reconocer que la verdad de la Biblia produce un impacto en nosotros de una gran variedad de maneras. Algunas de estas maneras son, por ejemplo, que los escritores, y sus puntos de vista. Es decir, uno de los impactos de esa veracidad de la Biblia y que nos afecta tiene que ver con los escritores y sus puntos de vista. Si queremos aproximarnos a conocer la verdad, debemos considerar la vida desde diferentes ángulos. Para saber cuál es la apariencia real de una persona, es necesaria verla en diferentes ángulos. Es decir, yo la veo de frente y la veo de perfil, y en esas dos miradas que yo estoy haciendo, estoy realmente recogiendo toda la información que puedo tener acerca de quién es la persona. Yo no me puedo quedar simplemente mirando a la persona de frente. Tengo que mirarla de lado para poder dimensionar lo que ella es. Y asimismo debemos hacer con la palabra.
Dios nos ha provisto en algunas ocasiones de diferentes puntos de vista o perspectivas de un mismo asunto, para que podamos advertir que la verdad no es algo tan simple, sino tiene algunas cosas complejas. Tenemos, por ejemplo, 4 evangelios con sus singulares puntos de vista acerca de Dios, pero no nos preguntamos cuál es el verdadero y cuál es el falso. Necesitamos todas las perspectivas que Dios ha dado para comenzar a captar la verdad completa acerca de Jesucristo. Por eso es importante analizarla desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de los escritores, pero también hay otra parte que es importante analizar para poder entender la veracidad de la Biblia, y son los géneros literarios. Qué bonito. Una narración histórica puede ofrecernos datos verdaderos acerca del pasado, pero también existen narraciones imaginadas por el escritor que pueden transmitir una verdad. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, esta es una historia ficticia, es decir, es ficción. Sin embargo, no decimos que ella no es verdad. Sabemos que su verdad y su poder está en el concepto que Jesús quería darnos acerca del significado del prójimo. Pero esa historia está en la Biblia y no significa que sea verdad. Jesús aprovecha porque Él utiliza diferentes maneras para enseñarnos, y una de ellas fue las parábolas. Tenemos en la Biblia una amplia variedad de géneros literarios por medio de los cuales se comunica esta verdad. Y aunque de forma indirecta, recordemos que en la Biblia vamos a encontrar leyes, poemas, canciones, simbolismos, verdades proféticas, cartas y otra cantidad de géneros literarios. Entonces, vemos que debemos analizar los escritores, debemos analizar los escritores y sus puntos de vista, debemos analizar también lo que hablábamos anteriormente acerca del contexto histórico, de los géneros literarios, ¿cierto? Y vamos a comparar estas dos afirmaciones, por ejemplo, que Dios hizo acerca de Jerusalén, porque queremos analizar el contexto histórico de un pasaje. Por medio del profeta, Dios habló acerca de Jerusalén en 2 diferentes épocas. Dice así, una de esas afirmaciones, dice: defenderé esta ciudad y la salvaré, refiriéndose Dios a Jerusalén. Pero también más adelante dice, o en otra porción dice: los convertiré en desolación y en objeto de burla entre las naciones que los rodean. Mira que hay 2 aseveraciones. Una dice que la va a defender, pero en otro lugar dice que la va a convertir en desolación. ¿Una es verdad y la otra es falsa? No. Las 2 son verdad. Lo que pasa es que las 2 fueran dichas o manifestadas en contextos históricos totalmente diferentes. Por eso es importante analizar el contexto también histórico. La historia modifica las circunstancias y Dios habla en diferentes contextos de la historia. Dios ha decidido comunicarse con nosotros a través de su palabra y a lo largo de un lapso prolongado en el tiempo de la historia humana. Y por medio de varias culturas cambiantes, la Biblia es confiable porque no dejará de cumplir el propósito por el cual Dios determinó que se escribiera. Conocer la Biblia es conocer la verdad acerca de Dios y del mundo, de nosotros mismos, del significado de la vida, de la muerte, de la salvación y del fruto de la creación. La Biblia es verdadera y es fidedigna si se usa según el propósito por el cual nos fue dada. Muy bien, eso es histórico, ¿no? Esa es la parte del contexto histórico, que es importante analizarlo también. Sí, qué bonito poder entender y hacer un estudio de esa manera. Miremos en tercer lugar la unidad de la Biblia. La unidad se refiere a lo único, ¿no?
La unidad de la Biblia se apoya en la siguiente situación, que detrás de la variedad de tantos escritores humanos, 44, 40, 44, en la última instancia hay un solo actor, un solo autor. ¿Quién es? El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. En consecuencia, esperamos armonía y unidad en lugar de contradicción. Unidad significa consistencia y coherencia, no uniformidad, que es diferente. La Biblia tiene un propósito y una forma global que la unifica. Miremos lo que dice Hebreos 1:1. Dice, Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Hay muchas diferentes voces, destinatarios, situaciones y énfasis en esta extraordinaria biblioteca a la que llamamos Biblia. Unidad incluye también avance histórico, también podemos decir que se refiere a ello. Dios nos reveló todo de una sola vez. A veces un texto posterior respalda y confirma lo que dijeron los anteriores. Debemos prestar atención a la totalidad de la Biblia y reconocer su naturaleza acumulativa y progresiva. Debido a la unidad global de la Biblia, necesitamos desarrollar el hábito de pensar de una manera en que la Biblia es un todo, y ayudar a otros a percibir la totalidad de su mensaje. Luego podremos mirar ya, en cuarto lugar, la claridad de la Biblia. Cuando hablamos de claridad, cuando queremos comunicarnos con alguien, por lo general queremos que entienda lo que decimos o lo que escribimos. Es decir, la claridad significa que la persona entienda tranquilamente y sin muchas situaciones que entorpezcan esa comunicación. Cuanto más importante sea el contenido de lo que queremos decir, tanto más esfuerzo debemos poner para que resulte claro como el agua. Si tenemos algo importante que decir, lo debemos decir con claridad. Dios habla con claridad a todas las personas. Miren que esto concuerda con lo que dice Isaías 45:19. Dice, yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Y miren en concordancia con lo que dice Deuteronomio 30, 11, 14. Dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. ¡Qué lindo! No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar. Y se hace la pregunta, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar. Nuevamente hay un signo de interrogación. ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Qué hermosos versículos para hablar sobre la claridad de la palabra de Dios. Miren que la intención de Dios es que su palabra sea conocida, que sea familiar, que sea entendida y que pueda ser obedecida. La revelación de Dios es racional, es decir, que está dada para que nosotros, los seres humanos, con nuestro intelecto, la podamos entender en un lenguaje humano, porque fue escrita por seres humanos, bajo inspiración del Espíritu Santo, como lo dijimos inicialmente, que se propone ser entendido. También es intencional, o sea, tiene una intención y se propone guiar a todos sus lectores a la verdad y a la salvación, por donde quiera que tú leas. Cuando nos acerquemos a la Biblia, busquemos el sentido natural del texto. Es muy importante mirar eso. La Biblia simplemente significa lo que dice en el nivel del lenguaje corriente. No significa otra cosa diferente. Significa lo que para la época era un lenguaje corriente. Así es. Y el último punto de estos 5 aspectos de la Biblia es la autoridad que tiene la Biblia.
Y esta se debe básicamente a su inspiración. Es decir, la autoridad de la Biblia se debe a su inspiración. La Biblia es el vehículo o el medio de la autoridad de Dios en su relación con nosotros. Pero no debemos hablar de la autoridad de la Biblia en un sentido independiente, porque la Biblia es un libro, pero Dios es una persona. Dios ejerce su autoridad por medio de lo que ha comunicado en las Escrituras, pero siempre lo hace en un marco de una relación, no como un modelo rígido o un estatuto. En un sentido amplio, la Biblia debería controlar nuestra vida, nuestras creencias y nuestro comportamiento. Al someter nuestra vida a la Biblia, estamos sometiéndola a la autoridad de Dios como Señor y como Rey. La Biblia no nos dice ni nos ordena en un sentido militar. A veces nos da las leyes, mandamientos en forma directa en una pequeña porción de ella. Muchos de los mandamientos directos se limitan a un momento o a un contexto. Es decir, que el modelo militar de autoridad no siempre resulta útil cuando leemos un texto. En muchos casos, la autoridad del texto no puede traducirse en haz esto o no hagas aquello. Muchos de los asuntos que enfrentamos en la actualidad no fueron abordados directamente en la Biblia. Por ejemplo, no se nos dice directamente qué debemos hacer ante la clonación de seres humanos o qué debemos hacer ante el calentamiento global. No hay un mandamiento directo sobre la pornografía en Internet. Para desarrollar una perspectiva bíblica acerca de estos asuntos, tenemos que recurrir a otros aspectos diferentes de las simples órdenes, es decir, que no sean simplemente órdenes que vamos a encontrar en la Biblia. Debemos analizar aquella información que está dentro de la Biblia y que tiene relación con estos aspectos que he venido mencionando. La Biblia no nos da derecho, la Biblia nos da el derecho y la autoridad para actuar en el mundo creado por Dios en su nombre. Tenemos autoridad para actuar en el nombre de Dios. Nos muestra el rumbo y el modo en que debemos actuar, pero no decide por anticipado cada uno de los asuntos. Así como una licencia de conducción le da autoridad al portador de esa licencia de conducir un vehículo, sin embargo, esa licencia o permiso no le dice al conductor qué camino debe tomar. La Biblia, como un todo, nos muestra los valores, los principios y los propósitos de Dios. Cualquiera que sea la manera en que nos expresemos sobre la autoridad de la Biblia, esta conlleva la autoridad de ser la palabra de Dios, que es nuestro Creador, Salvador y Señor. Así es. Fue expresada y escrita para que viviéramos en una actitud de obediencia agradable a Dios. Y tú lo leíste en el versículo de Deuteronomio, dice que la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. ¿Para qué? Para obedecerla. Entonces, hoy hemos planteado que debemos comenzar el proceso de comprender y usar la Biblia. Mirando hacia arriba, miramos hacia arriba a Dios, creyendo y recibiendo la Biblia como parte de Él, como su palabra, con la convicción de que es su palabra. Miramos hacia arriba al orar a Dios pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en la tarea de comprender las palabras que Dios determinó se escribieran para nuestro aprendizaje. Miramos hacia arriba al recordar que las palabras que estamos leyendo son a la vez inspiradas por Dios y útiles para nosotros, para todos los propósitos del aprendizaje y sobre todo de nuestra vida cristiana. Así es. Bueno, hemos visto diferentes aspectos acerca de la Biblia. Iniciamos con lo que significa la inspiración de la Biblia, ¿cierto? Esa fue la primera aporte que hicimos acerca de cómo debemos acercarnos a la Biblia. Lo segundo que vimos fue la veracidad
de la Biblia. Otro aspecto también importante que vimos fue la unidad de la Biblia, ¿cierto? Sí. Y la claridad de la Biblia. Y por último, estuvimos analizando acerca de la autoridad de la Biblia. Estos son aspectos que nos van a ayudar cada vez, como lo decimos, que nos acercamos a la Biblia, ya sea para cualquier propósito, para estudiarla o para enseñarla. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos, porque entendiendo lo que lo que tenemos en la mano, su inspiración, su autoridad, su veracidad, la claridad, todo eso nos va a ayudar a nosotros a comprender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más en esto que hemos llamado la versatilidad de la Biblia. La versatilidad de la Biblia para poder sacarle provecho en cada uno de los acercamientos que hagamos hacia la palabra de Dios. Gracias por estar allí, gracias por su fidelidad, por acompañarnos esta noche y queremos que nos vuelva a acompañar el próximo viernes, si así Dios lo permite, para seguir profundizando acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Los invitamos a que se unan a todas las transmisiones que desde Misión Familia estamos realizando los viernes con el estudio bíblico, los sábados Misión Familia Tampa tiene una transmisión para los jóvenes. El día domingo los cultos presenciales tanto en Tampa como en Chía. El sábado también en la hora de la noche Misión Familia Bogotá está transmitiendo su culto por internet. Y también los días lunes con las promesas bíblicas, el martes con Hablemos acerca de, y los miércoles con el devocional. Gracias, amados, por estar allí, gracias por seguir unidos, fieles a estas transmisiones. Dios los bendiga, los amamos, un fuerte saludo y un caluroso abrazo. Dios les bendiga y que tengan una semana llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Danzando, gritando, corriendo.